Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Buenos días porque les estoy saludando desde aquí, desde Madrid. Para los que no me conocen, bueno, yo soy Adriana Osorio. Es un placer volver a compartir con ustedes este momento tan especial en el cual podemos congregarnos de manera virtual y poder seguir aprendiendo sobre todo lo que hemos aprendido desde el año 2020 que estamos pues en esta iglesia virtual. Quiero agradecer, como siempre, a nuestros suscriptores que ya hace un tiempo están con nosotros, también a las personas nuevas, bienvenidos a este lugar. En verdad ha sido un tiempo de bendición, de crecimiento, un tiempo en el cual hemos podido ver la gloria del Señor en todo tiempo. Y también quiero eh, agradecer la fidelidad de aquellos que han estado ahí, tan activos en las redes sociales, que nos escriben, que nos dejan sus comentarios. Muchísimas gracias, de verdad, lo valoramos muchísimo. Estamos atentos a cualquier petición que ustedes tengan. Así que, bueno, también agradecer y a nuestras familias, nuestra familia en Cristo, pues que tenemos en nuestras otras iglesias, que es en América, en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, también aquí en Europa, y especialmente pues aquí en España, a nuestros amigos, agradecerles por este tiempo que siempre tienen para nosotros, por este espacio que ustedes dedican para que podamos juntos compartir la palabra, para que podamos creer juntos también, porque este es un creer y crecer juntos, así que quiero agradecer de manera muy especial el día de hoy por esa fidelidad, por ese tiempo que han determinado para Dios y para que podamos compartir. Bueno, aquí seguimos con nuestra serie El Poder de la Fe. Ha sido, la verdad, una serie bastante nutritiva porque hemos podido aprender muchos pasos de la fe. La fe no es un misterio, la fe es algo que todos podemos tener en nuestra vida y que podemos desarrollarlo. Así que la enseñanza de hoy se llama Tu fe provoca milagros. Es un tema que para mí es muy sensible porque realmente he visto muchos milagros después de ser una mujer que no tenía fe, que no podía desarrollarla. Así que bueno, yo tengo de una manera muy práctica eh, cómo poder explicarlo y cómo si tú de repente no has podido lograr ese nivel de fe que quieres o que sueñas, lo puedas hacer. Entonces, pues de eso se trata la enseñanza de hoy, basado en mi propia vida, en mi propia experiencia, en las cosas como se fueron desarrollando en mí. Entonces, eso es lo que vamos a compartir el día de hoy, pero pues antes quiero que por favor me acompañes en una corta oración para entregar este tiempo pues al Señor. Padre de la Gloria, nuevamente nos encontramos aquí, Señor, en esta cita que tenemos contigo, Señor. Gracias porque tú estás aquí en este lugar con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre estás constante con nosotros, porque tú siempre estás esperándonos con tus brazos abiertos a que lleguemos a ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, todas las veces que tú nos estuviste esperando y te dejamos plantados, Señor. Cuántas veces no cumplimos nuestra promesa de tener un tiempo contigo, Señor. Hoy te queremos pedir perdón y te pedimos, Señor, que pongas nueva fuerza, Señor Padre Santo, que quites todo cansancio, que quites todo agotamiento, Señor, y toda distracción y todo lo que no nos permite, Señor, sacar un tiempo para ti, Señor de la gloria. Gracias, Padre Santo, porque tú eres quien pones a disposición en nuestro corazón, porque tú eres quien permite que no llegue esta palabra a nuestro intelecto, sino a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú cada día nos enamoras, nos conquistas con cada detalle, Señor, con tu presencia, con tu alegría, con tu felicidad, Señor, con todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, porque todo es un regalo que tú nos has querido dar. Todo lo que nos pertenece es por lo que tú nos lo has dado, Señor. Padre de la gloria, yo te pido que en este momento, Señor, tú estés aquí, Señor. Que tu presencia, Señor, también esté allí, en aquel lugar, Señor, que están viendo esta enseñanza, Padre Santo, que ellos puedan sentir tu amor, tu presencia allí también, Señor. Gracias porque tú eres
omnipresente, Señor, y puedes estar en todos los lugares a la vez, Padre de la Gloria. Gracias porque tú eres quien pone la disposición y el tiempo en las personas, Señor. Y yo te pido que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de cada corazón, para que ellos puedan, Señor, hacer uso de todas estas herramientas que tú nos has dejado, Señor, para que podamos vivir una vida diferente, para que podamos, Señor amado, ver milagros, Señor, para que podamos estar agradecidos cada día, para que podamos dar testimonio a otras personas, Señor amado. Gracias porque tú permites, Señor, todo lo que está pasando en nuestra vida, Señor, y también permite, Señor, que haya milagros, porque tú permites, Señor amado, que cada día podamos hablar de ti y dar fe de que tú existes, Señor. En tu nombre bendecimos este momento. Amén y amén. Bueno, pues entonces así empezamos esta enseñanza. Como yo les comentaba, esa es una enseñanza pues que habla eh, cómo provocar los milagros por medio de la fe, y esta pues es una herramienta que nosotros tenemos que es muy útil, pero muchos no hemos aprendido a usarla o no sabemos cómo usarla, no tenemos claridad de qué va la fe. Pues si tú eres nuevo, la fe es la manera más grande para mí de honrar a Dios, porque Dios existe, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir en nuestro corazón. Y cuando tenemos fe, es creer realmente que Dios existe y que Dios está dentro de nosotros. Entonces, si no hay esa fe, no podemos agradar a Dios, simplemente. Es un paso como de obediencia y de una manera de honrar. Entonces, todo se basa en la fe y en el amor. Así que bueno, recibir milagros necesita de una acción de nuestra parte. Entonces, cuando nos enfrentamos a un momento de necesidad de fe, es complicado cuando queremos hacerlo de una forma natural o en nuestras propias fuerzas, de una manera independiente, porque nuestra fe siempre va a fallar. De repente hoy tenemos fe, mañana no, nuestra fe duda. Entonces es muy complicado hacerlo en nuestras propias fuerzas. Así que siempre hay que tomar una decisión de creer, de tener esa fe y una acción, que es decidir tener esa fe. Entonces, cuando nosotros entendemos que esto no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, ya estamos avanzando, porque nuestra humanidad nos habla solo de lo que podemos ver, de lo que podemos palpar, de lo que podemos sentir, y así se mueve mucha gente por la forma humana o natural. Pero nosotros necesitamos algo que definitivamente sea sobrenatural. Entonces, muchas personas cargan con esa dificultad, aún siendo muchos años cristianos o conocer del Evangelio, cargan esa dificultad de no poder ver con sus ojos espirituales o no poder creer realmente, porque están basándose en sus propias fuerzas. Así que es un desafío hacerlo. Y siempre debemos tomar como puntos prácticos de cómo desarrollarlo. Así que yo tengo 5 puntos muy sencillos de los cuales yo pude crecer en mi fe después de que mi fe era nula, era prácticamente yo no tenía fe. Entonces, yo cuando estaba escribiendo este mensaje recordé muchos milagros que he recibido y sigo recibiendo y cómo pude desarrollarla. Así que son 5 puntos. Si tú quieres tomar nota, me encantaría para cuando después de que hayas visto esta enseñanza puedas tenerlos a la mano y puedas tú mismo empezar a practicarlo, ¿no? Entonces, esto sinceramente pues es un desafío que queremos hacerlo. Las personas que realmente toman esa decisión, pues bienvenido, porque estás tomando la mejor decisión de tu vida, que es tener fe. Es una palabra muy cortita, pero es gigantesca en la parte espiritual. Entonces, estas 5 estrategias son las que definitivamente me ayudaron a desarrollar mi fe. Y la fe, pues ahora para mí es un don, sinceramente, porque la fe hay que desarrollarla, empezamos por poco y lo llevamos a un alto nivel. Entonces, es como cuando tú quieres hacer una práctica de algo que estás aprendiendo y empiezas de a poco, pero cuando vas mejorando, cuando vas teniendo más tiempo de práctica, pues obviamente esto va acrecentando, pues así mismo es la fe. Entonces, el primer paso para mí es pedir a Dios. Entonces, el primer paso es un paso seguro, que es, Señor, yo no tengo fe,
por favor, dame tu fe. Y tú estás reconociendo tu naturaleza humana y estás reconociendo que tú solo no puedes y que necesitas la ayuda de Dios. Entonces es súper importante. El primer paso es reconocer que no tenemos una fe, sino pedir la ayuda a Dios, que es nuestro Padre y nuestro proveedor. Entonces, en Mateo 17, del 20 al 21, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, por vuestra fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. O sea, imagínense ustedes cómo es de pequeñito un grano de mostaza. Un grano de mostaza es diminuto y se vuelve en un gran árbol. Entonces, por eso hace la comparación del grano de mostaza. Y si tienes la suficiente fe para decir, ese monte, muévete de aquí a allá, ese monte se moverá. Y es realmente así cuando sabemos desarrollar nuestra fe. Entonces quería empezar por ese punto, que es pedirle la fe a Dios. Bueno, el segundo punto es pedir la fe, que la fe acrecente, porque tú ya es el primer paso de tener la fe, ok, ya la tienes, pero es una fe pequeñita, chiquitita, que casi es como una cascarita de huevo súper frágil. Entonces, cuando pedimos esa fe, ya la tenemos. El segundo paso es siempre pedir a Dios, por favor, acrecenta mi fe, porque mi fe es frágil, chiquitita, insegura. Entonces, esta pequeña fe fue acrecentándose, pero gracias a Dios, porque Él va de aumento en aumento siempre. Entonces, yo le pedí siempre, Señor, por favor, acrecenta mi fe. Ayúdame a fortalecerla, ayúdame a ejercitarla. Entonces, esta fe fue creciendo poco a poco, pero entonces iba a paso de la mano de Dios. Yo no iba haciéndolo sola. Eso tiene que ser con la ayuda de Dios. Así de esa manera, pues yo estaba dando la cuota inicial de mi fe, pidiéndola y pidiendo que creciera. Entonces esa fue como la cuota inicial. Señor, aquí estoy con este poquitito de fe, pero tú me darás una fe grande. Así que estaba reconociendo otra vez la necesidad de Dios. Eh, Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Resulta que nosotros cuando llamamos las cosas que no son como si fuesen, es hacer algo invisible, visible. Es decir, ok, yo creo en la salud de esta persona, yo creo que mi hijo es sano, yo creo que yo soy sana, yo creo que Dios me va a ayudar a tener ese trabajo, ya lo tengo en el nombre de Jesús. Tú puedes hacer cosas pequeñas como acciones de fe. Entonces, es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y en Romanos 4:17 dice de la siguiente manera: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Eso fue lo que dijo Abraham cuando le creyó a Dios. Entonces, él le creyó a Dios, él creyó en su poder, él creyó en su gloria, en que él podía darle, en que él existía y era real. Entonces, claro, y llamó las cosas que no son como si fuesen. Entonces, todos sabemos que Abraham es el padre de la fe y que le dio de avanzada edad, le dio un hijo a él y a su esposa. Entonces, por eso se le llama el padre de la fe, porque tuvo que esperar muchos años, pero finalmente pudo creer en ese milagro. Así que nosotros podemos ir dando pasitos de fe y llamando las cosas que no son como si fuesen, haciendo esas cosas que no son reales, ya determinándolo con nuestros labios. Recuerden que nuestra boca tiene poder y cada palabra que decimos tiene poder. Así como decimos las cosas buenas, decimos cosas malas también, todo tiene poder y ejerce un poder. ¿Ok? Entonces, esas palabras que nosotros vamos a decir de fe tienen ese poder. Bueno, y entonces como tercer punto es, como ya estamos dotados de la fe, ya entendemos que es la fe, Dios ya nos da fe y ya podemos empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen, entonces ya podemos empezar a hacer ejercicios de fe, empezar a hacer pequeños ejercicios. Es decir, si necesitas algo, empezar a pedirlo, primero pedirlo al Señor.
Ejercitar la fe no es empezar a pensar en soluciones humanas. Si necesitas un dinero, empezar a decir, bueno, ok, yo sé que tal persona que me debe me va a pagar, o yo sé que me voy a ganar la lotería, o yo sé cosas irreales. No, o sea, no es empezar a pedirlo y empezar a creer en tus fuerzas. Es pedirlo y dejárselo al Señor que la actúe. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? Pues vas a orar y vas a darle gracias a Dios, porque así de esa manera tú vas a estar entregándole al Señor el control de esa situación y tú vas a estar esperando y clamando, claro, sin querer tú controlar la situación, porque muchas veces pedimos y nosotros queremos hacer por otro lado y trabajar, entonces Dios no actúa. Entonces lo ideal es que nosotros podamos entregar el control de esa situación al Señor y entender que de nosotros no depende la bendición que va a venir. Entonces es muy importante eso. Ese ejercicio de fe es muy importante también no olvidar que todo va con un propósito de Dios, o sea, planes de bienestar, planes de salud para nosotros y para los demás. Nunca cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ay, que mi vecina se engorde y se ponga fea, o que tal persona pierda su trabajo, porque hay personas así, piensan que la fe puede llegar a ser algo malo, pero eso nunca va a pasar. Las cosas buenas, los planes de bienestar, todo lo que sea derivado de amor para otra persona o para mí misma, eso es lo que va a suceder según el propósito de Dios. Así que por favor eso quede claro. Bueno, como cuarto, la fe es atrevernos a creer en cosas que tal vez son una locura. Porque la fe es una locura, porque son cosas que no se ven y se van a recibir. Entonces, a lo mejor tú le hables a alguna persona que tienes un proyecto muy grande, que quieres ser sano de una enfermedad que es muy difícil, o que quieres casarte y ni siquiera tienes novio, o que quieres un hijo y ni siquiera eh, puedes tener hijos. Entonces, son milagros que tú esperas y a lo mejor la gente cuando sabe tu condición te va a llamar loca, se va a burlar, a lo mejor te va a hacer bullying, pero no importa, no importa porque es que tu fe está por encima de cualquier otra persona, tu fe está basada en Dios, no es lo que piensen las personas de ti. Así que muchas veces la fe lleva a momentos que las otras personas no van a entender, pero no importa, si Dios y tú lo entienden, eso es lo que tiene que importar. Entonces, tú no pienses en eso, que a lo mejor muchas cosas son locuras para los demás. A mí me ha pasado cosas que para los demás son una locura, pero para mí son lógicas y para Dios son lógicas. Y a veces son cosas que Dios tiene que hacer o que Dios me manda hacer y que yo no tengo otra alternativa que obedecer y además actuar en fe. Entonces, mucha gente va a decir, ay, pero ¿cómo es posible? Si esa persona no ha llegado ni acá, ¿cómo va a lograr eso? Entonces, esas situaciones son las que nosotros debemos sacar de nuestra cabeza y dejar de pensar qué piensan los demás de esta situación, porque son cosas locas. En realidad, la fe es algo loco, porque es algo que la gente no está acostumbrada. Entonces, no importa si te critican, no importa si se burlan, no importa. No dejes que tu fe decaiga porque esa persona no tiene fe o porque esa persona de repente no es un momento adecuado para esa persona, porque a veces cuando esa persona escucha algo que esa persona quiere, a lo mejor está pasando por una crisis de fe, entonces de lo mismo da para que la otra persona también fracase junto con él, entonces, o ella. Entonces, atrévete a pensar que la fe es una locura y que no importa lo que pase de ahí en adelante, porque sabemos que Dios tiene el control de cada situación. Entonces, yo les quiero contar un corto testimonio que es algo loco porque realmente mi fe empezó a crecer poco a poco por una circunstancia que, bueno, ha sido una de las mayores circunstancias de mi vida, he tenido muchas realmente, pero esta ha sido una de las circunstancias que más ha marcado mi vida y la vida de mi familia y de mi matrimonio y de mis hijos. Resulta que cuando yo me casé, tuve que tener un proceso muy largo de 5 años para poder traer a mi hija aquí, pues a España, porque su padre biológico no quería dar la salida de ella del país, aunque él no se hacía cargo de ella, pero era una manera como de fastidiar, de molestar. Y entonces fue un proceso bastante largo porque
yo tenía que estar yendo a Colombia, yendo, viniendo, porque allá habían unos procesos pues en juzgados y todo para poder traer a Sofía. Entonces, fue un proceso bastante duro porque aunque fue un momento, unos años espectaculares, porque allí fue donde yo empecé a desarrollar realmente mi fe. Y fueron procesos tan duros que es que la fe tenía que estar, o si no, creo que no hubiéramos podido aguantar. Si alguien me hubiese dicho, este proceso de prueba, este periodo de prueba va a durar 5 años, yo creo que a lo mejor me hubiera desmayado, no sé, no lo hubiera aceptado o no me hubiera casado o no sé qué hubiera podido pasar, pero el Señor lo permitió así y yo doy gracias a Dios hoy en día por ese desierto, porque gracias por pasar por ese desierto, acrecentó nuestra fe, nos acercamos más a Él. Bueno, la verdad el fruto fue espectacular, pero entonces en ese proceso que yo estaba yendo y viniendo, hubieron temporadas largas que yo tuve que quedarme con Sofía en Colombia y en una ocasión hubo casi un año que yo no había visto ni a Samuel ni a Miguel Ángel. Entonces, cuando yo me fui a España, pues me vine a España, perdón, de Bogotá a España, hubo como una situación muy complicada en el aeropuerto que fue que yo llevaba en una carpeta los documentos de salida de Samuel, porque yo iba a viajar ese día con Samuel. Y resulta que el chico de la aerolínea que estaba encargado del counter era supremamente despistado y él cogió y guardó la carpeta dentro del counter. Entonces la carpeta desapareció. Total, mi hijo tuvo que quedarse unos días más en Colombia. Yo tuve que viajar súper angustiada, súper nerviosa, sabiendo que tenía que dejar a Sofía ahí encima. La situación con Samuel, teniendo que dejar otros días más, pues para mí no fue nada fácil. Ya habían subido la maleta al avión, o sea, Samuel quedó sin ropa, entonces tocó comprar lo que se pudo. Bueno, fue una situación horrible. Y nosotros en ese momento pusimos una queja, pero la aerolínea no nos respondió. No hizo absolutamente nada, ni nos pidió disculpas, ni hizo nada. Entonces nosotros lo dejamos así. Pasaron más o menos como unos 2 o 3 años y resulta que era una Semana Santa, me acuerdo tanto, y Miguel quería viajar, pero nuestros recursos económicos en ese momento eran un poco más limitados. El viaje era costoso porque justo era temporada alta, que es Semana Santa. Entonces dijimos, él dijo, es imposible viajar, quiero ir a verlas, pero es imposible, es muy complicado. Entonces yo dije, yo tengo que ejercitar mi fe de alguna manera. ¿Qué hice yo? Yo oré y yo le dije, Señor, yo voy a ir a presentarme en esta aerolínea y voy a reclamar por eso que pasó conmigo y con mi hijo por ese mal momento. Y yo voy a pedir algo, que es que traigan a Miguel eh, aquí a Colombia. Y yo me acuerdo que yo oré y yo dije, lo que voy a hacer es una locura, porque claro, han pasado años en que me voy a basar, pero no importa. Yo sentí en mi corazón que debía hacerlo. Yo me acuerdo que ese día me fui al aeropuerto de Bogotá y estaba ahí en el counter de la aerolínea. Entonces yo le pedí a una de las personas que trabaja y le dije, mira, por favor, necesito hablar con la gerente o con la persona encargada aquí del aeropuerto. Entonces el chico me miró muy raro y me dijo, ¿por qué tienes algún problema? Le dije, sí, es un problema muy grande, pero no lo puedo comentar contigo. Yo te pido que por favor me direcciones con una persona que pueda tomar alguna determinación. Pero yo me acuerdo que yo no dije nada más. Y yo creo que a cualquier persona no la van a dejar entrar a hablar con el gerente porque sí, sin saber ni quién es o a qué va o por qué. Entonces, yo esperé unos minutos, como 10 minutos, y cuando salió el muchacho me dijo, claro, por favor, acompáñame. Cuando iba como por un túnel, porque eso es un mundo, el aeropuerto por dentro, iba como por un túnel, yo decía, ¿a dónde voy a ir? Y el muchacho me dijo, vas a hablar con la gerente de la aerolínea, ella te va a recibir. Y yo no lo podía creer. Entonces yo dije, muchas gracias. Bueno, cuando ya me di cuenta, estaba en la oficina de la gerente de la aerolínea y me dijo, sí, por favor, siéntese. Entonces yo le comenté todo mi caso, lo que había pasado con mi hijo, el mal momento que habíamos pasado, que resulta que yo había tenido que dejar a mi niño menor de edad, que nos había tocado pagar a azafata. Entonces yo le dije, yo no pienso demandar porque esto es algo muy delicado, yo no pienso demandar, pero yo sí necesito algo, necesito que por favor traigan a mi esposo sin ningún costo aquí a Bogotá
Y entonces la señora se quedó mirándome y dijo, le pido tantas disculpas. Esta persona que estaba en el counter tuvimos que despedirlo porque justo en el año 2010 fue fue el mundial aquí en España y ese chico mandaba maletas a África, tenía un problema de despiste grandísimo. Entonces, unos días después vuelvo un momento que se me olvidó algo. Unos días después de yo haber llegado aquí a España, el muchacho encontró la carpeta y él pues muy honradamente llamó a mi casa y dijo que él había encontrado la carpeta. Obviamente él la entregó con toda la documentación, aunque ya no servía nada, pero él fue honrado y entregó la carpeta. Entonces yo le comenté a ella, el chico se comunicó con mi familia y entregó la carpeta. Entonces la señora se asustó, dijo, pero pidió algún dinero, alguna recompensa. Yo le dije, no, en absoluto. Él la entregó y pidió disculpas, pero yo nunca me imaginé que era lo que había pasado en realidad. Dijo, sí, era una persona, no era ni mala persona, pero era una persona supremamente despistada. Bueno, total. La señora me dijo, bueno, pero vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Yo le dije, necesito unos billetes, un billete de ida y de vuelta para que pueda venir mi esposo. Entonces dijo, claro que sí. Y además te voy a devolver el coste que pagaste por la azafata. Entonces yo no me lo esperaba, yo decía, wow, o sea, estaba presenciando un milagro. Entonces, de ahí me dijo ella, por favor, vete a la oficina para que te den los billetes y que te pongan a elegir lo que a ustedes les sirva, porque realmente no es lo que nosotros queramos, es lo que ustedes necesiten. Claro, yo salí de esa oficina que no lo podía creer, y yo le había dicho un día antes a Miguel, yo le dije, mi amor, va a pasar algo, vamos a provocar un milagro. Y él se reía. Entonces yo le dije, por favor, haz la maleta, prepara ropa para una semana. Y yo me acuerdo que él no paraba de reírse. Y yo le decía, no te rías, por favor, esto es algo muy serio. Prepara la maleta. Obviamente él la preparó. En fe, él no sabía qué estaba haciendo, pero él preparó la maleta y yo me acuerdo que ese día estaba en la oficina, era ya hora de la tarde de acá de España, ayer era hora de la mañana y me acuerdo que lo llamé y le dije, mi amor, ¿qué cuál billete te sirve? ¿Que a qué hora quieres viajar? Y él me decía, ¿qué pasó? Y yo le dije, pasó un milagro, después te voy a contar. Entonces, claro, eso fue muy sorprendente porque yo provoqué el milagro con la ayuda de Dios, claro. Fui sin ninguna vergüenza. Tal vez la señora diría, esta señora está loca, quién sabe qué vienen. Pero cuando tú te olvidas de lo que piensan los demás y realmente buscas un propósito de bendición y con la ayuda de Dios, ese provocar ese milagro es el resultado de esa fe. Así que, bueno, eso nos pasó en esa ocasión y luego, claro, Miguel pudo viajar, no tuvo ningún problema, todo llegó perfecto y pudimos disfrutar esa semana, pudimos vernos y fue como un momento muy importante para poder continuar en ese proceso tan difícil que estábamos viviendo. Así que eso fue un milagro muy lindo y muy especial. Bueno, como quinto paso, yo pienso que debemos dar siembras de fe. Las siembras de fe es una siembra que tú haces antes de que pase el milagro. Es algo que tú estás dando, una ofrenda que estás dando antes que Dios te dé a ti. Y eso es una manera como decirle al Señor, yo tengo fe, Señor, que yo voy a recibir eso y te lo agradezco. Entonces, la siembra es algo que escasea en tu vida o que no tengas. Por ejemplo, si estás esperando un trabajo, puedes hacer una siembra ayudándole a alguna persona en su casa o totalmente gratis a hacerle una ofrenda. O dar un dinero a una persona a la que tú quieras, darle una ofrenda, darle esa siembra a esa persona como en fe para decirle, Señor, yo estoy creyendo lo que me vas a dar. Puedes dar tiempo. Si no tienes tiempo, puedes hacer una siembra de tiempo, determinar semanalmente cómo puedes sembrar tiempo en una persona para que Dios te ayude a ti, para que tus cosas te alcancen. Eso es una siembra de tiempo también. De paciencia, cuando tú tienes poca paciencia, algo que tú sabes que te desespera, siembra en eso, para que el Señor te ayude a tener paciencia. Entonces es súper importante, como último punto, siempre hacer una siembra, sobre todo si estás esperando un trabajo, no tienes tiempo, si estás desarrollando algo de paciencia, que todo te desespera.
Es una muy buena alternativa que Dios nos da, es una herramienta adicional de la fe. Entonces siempre es muy importante, mi esposo lo hablaba la vez pasada en la enseñanza, sobre las siembras, y las siembras son realmente efectivas. Es una siembra que tú haces con fe, no tienes que contarle a todo el mundo, lo puedes saber solamente tú y a la persona que le estás haciendo esa siembra, y dándole gracias a Dios por esa siembra que estás haciendo, porque lo haces con el mejor empeño, con mucho amor, con voluntad, entonces es maravilloso. Bueno, por otra parte, eh, es muy importante tener, por ejemplo, un recurso de gratitud a Dios. Para cuando tú ya hayas recibido ese milagro, ten una ofrenda de gratitud. Y cuando hablo de ofrenda, no siempre es dinero. Puede ser ir a lo que yo decía ahorita, puede ser ayudarle a una persona, a un niño a hacerle unos deberes, ayudarle a una persona de tu edificio a subirle la compra, a un abuelito, qué sé yo, tantas cosas que tú puedes hacer como siembra de gratitud para que Dios conozca ese corazón agradecido que tú tienes por lo que acabas de recibir. Porque siempre estamos esperando voy a recibir tal milagro, y lo recibes y das gracias a Dios y te das testimonio, pero es importante también dar como una ofrenda de gratitud a Dios y no olvidarte de esa siembra, porque muchas personas siembran y se les olvida. Y entonces hacen esa siembra y cuando reciben el milagro, pues se les olvida que han hecho la siembra y que reciben por lo tanto el milagro. Entonces hay que tener muy presente la siembra que has hecho, en qué fecha, si se te olvidan las cosas, ojalá puedas tomar nota en una agendita y así de esa manera puedas tenerlo presente y darle gracias a Dios en el momento que no lo has recibido y cuando lo recibas. Acuérdense que la fe es agradar a Dios y cada detalle pequeño, cada detalle grande que nosotros hagamos, siempre es agradar a Dios. Y Él se va a complacer también de recibir esa acción de gratitud. Como les decía, esta siembra la puedes hacer con quien tú decidas, con la persona que tú elijas, con una persona que tú veas que necesite, con una persona que tú veas que es de la iglesia, con la persona que tú quieras, a un hijo tuyo, a tu esposo, a tu esposa, bueno, a quien tú quieras darle esa siembra. No estás obligado a hacerlo con nadie en especial, es con quien a ti te nazca, ¿vale? Los milagros no se reciben por intervención humana. Es muy importante tener eso en cuenta, que esos milagros no se reciben por una intervención humana o porque tú hayas hablado o porque tú hayas movido o porque tú hayas dicho o porque tú hayas ido a decir tal cosa, no. Todo el Señor lo mueve a nuestro favor. Y si tal persona viene, es porque es un edificador tuyo y puso en el corazón de esa persona que te va a bendecir o que te va a ayudar o que te va a ayudar a conseguir un trabajo o que te va a ayudar de alguna manera económicamente o que va a venir a orar por tu salud. Pero no pienses que los milagros se reciben por algo humano, sino por algo sobrenatural siempre. Así que es muy importante tener eso claro. Los milagros siempre se reciben por un favor divino y es el resultado de la fe, es el resultado de una oración que hace otra persona por ti o simplemente por gracia y misericordia de Dios. Pero todo esto es un favor divino. Cuando entramos en periodos de gracia, que tú ves que todas las cosas funcionan bien, que hay salud, que hay trabajo, que hay bienestar, que hay unión familiar, también se puede hacer una siembra de fe. No necesitamos estar en una circunstancia difícil para que nosotros tengamos que hacer siembra. Simplemente podemos sembrar a una persona que la vemos que está pasando por alguna dificultad y decirle al Señor, yo siembro, Señor, por agradecimiento a ti, porque tú me estás dando abundancia, porque tú me estás dando salud, porque tú me estás dando tantas cosas maravillosas que yo siento sembrar en esta persona, Señor. Por favor, no olvides mi siembra, y lo va a recoger alguien de tu familia, tus hijos, tú mismo, tu esposo. Entonces, siempre es tan importante en los momentos difíciles y en los momentos buenos estar dando gracias a Dios y dar esa muestra de fe, aunque estemos en un buen momento. Entonces, no es necesario estar en un momento de dificultad o de enfermedad para poder hacerlo. El tiempo del milagro es de Dios. Definitivamente Dios sabe quién lleva los tiempos y cuánto los tiempos son perfectos. Recuerden que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, entonces Él sabe cuánto tiempo vamos a esperar por ese milagro. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo de proceso, en ese tiempo de esperar?
o ese tiempo de estar añorando lo que va a pasar. Entonces debemos no abandonar la fe primero que todo, saber que la fe no proviene de nosotros, sino de la fe que proviene realmente de Dios. Dar gracias todo el tiempo, dar gracias por lo que estamos aprendiendo en ese proceso, dar gracias porque ya viene el milagro. No quejarnos, porque recuerden que la queja nos aleja del agradecimiento. Entonces, nada de queja, cada vez que quieras quejarte, cambia ese pensamiento y cámbialo por gratitud al Señor. Afrontarlo con alegría, no entristecer nuestro corazón, no vernos como apagaditos, sino Señor, por favor, pon alegría en mi corazón en este proceso. Yo sé que tú estás actuando, así yo no pueda ver lo que está pasando en el orden espiritual, yo sé que tú estás trabajando todos los días en mi caso. Te doy gracias, Señor, y pon alegría en mi corazón, pon buena disposición y Dios va a hacerlo. Entendiendo siempre que Dios tiene el control sobre la situación. Así que cuando nosotros tenemos claro que Dios tiene el control sobre cada situación, nosotros vamos a estar en paz y le vamos a agradecer, Señor, gracias porque tú tienes el control sobre esta situación. Yo no puedo llegar allá, pero tú tocas donde yo no puedo tocar, sobre la salud de esta persona, sobre la economía de esta persona, sobre el problema familiar mío, sobre lo que sea necesario. Dios tiene el control de cada situación. Así que es muy importante afrontar ese tiempo con alegría, con felicidad, con gratitud, con respeto, sin perder esa fe. Bueno, ya les había comentado ahora que pues ese proceso de nosotros que duró 5 años fue algo que marcó sinceramente la vida de nosotros cuatro. Viéndolo ya yo desde este momento, yo le doy gracias a Dios por ese proceso, porque realmente yo vi cómo mi fe fue multiplicada, cómo Dios añadió fe cada día que yo me sentí sin fuerzas, cómo Dios iba actuando de manera sobrenatural. Duró un tiempo que yo no veía que nada pasara, al contrario, todas las cosas se caían y yo decía, Señor, tú ya este plan A falló. Yo sé que tú tienes un plan B. Y cuando el plan B fracasaba, yo decía, Señor, yo sé que tú tienes un plan C, pero yo nunca dejé de creer, pero no por mi propia fuerza, sino porque yo todos los días determiné pedirle al Señor que me fortaleciera. Yo todos los días determiné en mi vida que iba a creer, que no importa que todo se viera totalmente oscuro, pero que Dios daría una salida para mí y realmente fue muy duro. Y le doy gracias a Dios por las personas que Él usó también, que no se portaron tan bien conmigo o con nosotros, porque por esa razón nosotros aprendimos a ser más fuertes, aprendimos a creer más en Dios, aprendimos a tomar mejores decisiones y eso también contribuyó a que nuestra fe avanzara. Así que ahora, viéndolo nosotros desde este lado, del otro lado, le damos gracias a Dios por ese tiempo de sequía, por ese tiempo en el cual Él todos los días estuvo dispuesto a escuchar nuestra oración, todos los días estuvo dispuesto a abrazarnos, todos los días estuvo dispuesto a añadir esa fe que necesitábamos. Miguel estaba viviendo aquí un proceso, Samuel estaba viviendo tu proceso, Sofía estaba viviendo un proceso y yo también. Aunque pertenecemos a la misma familia, cada uno estaba viviendo un proceso completamente diferente, pero al final todos esos procesos se encajaron y somos lo que somos hoy en día, una familia de fe, una familia que ha podido desarrollar la fe a altos niveles, una familia que cree que la fe es un don, que cree que la fe también puede llegar a ser un ministerio, porque si tú tienes ese ministerio, tú puedes contagiar a otras personas, tú puedes ayudarle a creer, tú puedes orar por esas personas que no tienen fe. Así que es un testimonio bastante especial, duró 5 años en el cual vimos la gloria del Señor, en el cual todo se desarrolló de una manera sorprendente que nunca esperamos. Pero la misma persona que estaba impidiendo que mi hija viniera conmigo aquí a España fue la misma persona que era su padre biológico. Él mismo fue el que firmó todos los documentos para que ella pudiera venir aquí. Entonces, Dios estaba moviendo todas las fichas a nuestro favor. Fue un proceso también para él, porque obviamente él vio el poder de Dios y gracias a Dios, él hoy en día es una persona también conocedora de la palabra. Entonces, Dios tenía que actuar en nosotros, en nuestro interior, en nuestra fe, en nuestro campo de batalla, pero también estaba actuando en otras personas como en el papá de Sofía. Entonces, es algo precioso que nosotros podemos
hablarlo hoy y contar ese testimonio, porque sabemos que todos los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien y realmente eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Así que yo te animo a que creas, a que pidas al Señor esa fe que necesitas, si es para una carrera universitaria, si es para irte a otro país, si es un sueño que tienes ahí, no dudes en creerlo. Bueno, tenemos en Mateo 7, Mateo 7, 7, dice, todo el que pide, recibe. Todos tenemos peticiones o situaciones donde necesitamos ayuda, una ayuda más allá que va como a lo sobrenatural. Entonces, y Dios lo sabe, pero a él le gusta que tú le cuentes tus cosas, a él le gusta que tú te acerques y le puedas abrir tu corazón cuando lo necesites. Él conoce nuestra condición de humanidad, Él sabe lo frágiles que podemos ser, lo frágil que es nuestra fe, pero por eso mismo, cada vez que nosotros nos sentimos débiles, podemos ir a Él. Por eso nos dejó esta palabra, que es una herramienta más para que acudamos a Él, la palabra de Dios. Siempre que lo necesitemos, hay muchos versículos en la Biblia que pueden acrecentar nuestra fe, hay muchas historias, muchas parábolas que ayudan a acrecentar nuestra fe, que fueron historias reales y cómo se desarrollaron cuando fue el ministerio de Jesús. Así que esto es algo también de actualidad, es algo que tú puedes también abrazar y creerlo para ti. Entonces, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Mateo 15, 22. Y esta es la historia de la mujer cananea que clamó a Jesús para la liberación de su hija porque tenía un demonio. Y dice así, vamos a leer esta Biblia que es nueva, es la versión 2020 de la Reina Valera. Es una Biblia que está nuevecita y vamos a ver cómo dice aquí. Dice, entonces una mujer cananea que vivía allí comenzó a gritar y a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así que ella estaba allí creyendo que el Señor Jesús podría salvar a su hija de eso que la atormentaba, que era un demonio. Y obviamente, eh, su fe la ayudó a recibir ese milagro. Y ella fue sin ninguna vergüenza a pedirle al Señor, por favor, Señor, ayúdame, tú eres el único que me puedes ayudar. Por favor, ayúdame a que mi hija sea libre de este demonio. Entonces, es espectacular cómo podemos, cuando estamos igual, cuando estamos en medio de una necesidad tan grande, nosotros podemos ir a pedirle al Señor ese milagro, así como lo hizo esta mujer cananea. Ahora vamos a ver en Mateo 15, 25, que el Señor pues es nuestro socorro, y así lo dice. Entonces dice así, entonces ella vino y se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, socórreme. Porque claro, ella estaba ya en un momento de desesperación y angustia. ¿Y cuántas veces no hemos estado así que nosotros decimos, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo ya no tengo otra salida, por favor, ayúdeme, socórrame, ven, ayuda, en ayuda de mí. Entonces, así estaba igual esta mujer cananea. Y obviamente por su fe, su hija fue salva, fue libre de ese mal que la atormentaba, que era un demonio. Entonces, tener una buena relación de comunicación con Dios es tan importante en nuestra vida porque resulta que cuando tú tienes esa relación, ese vínculo tan fuerte con Dios, tú puedes ir en cualquier momento. Tú no tendrás vergüenza de decirle, Señor, estoy en esta necesidad, por favor, perdóname porque yo estaba luchando en mis fuerzas y me salió todo mal, fatal. Me fue muy mal. Necesito de ti, por favor. Entonces, cuando tú tienes una buena relación de comunicación, es muy importante porque ese también es un desafío de la fe. Esa relación que tú quieres construir con Dios también es un desafío de la fe. Así que es muy importante que tú tengas esa prioridad en tu vida, que tú puedas acercarte a Dios y puedas orar y puedas hablar con Él y puedas leer la Biblia y puedas decir, Señor, así como tú hiciste en este testimonio de la Biblia, por favor, quiero que también lo hagas conmigo. Tú puedes acercarte con confianza, como cuando tú te acercas a tu papá o a tu mamá cuando tienes un problema y tú le dices, mamá, me pasa esto, papá, me pasa esto. Entonces es igual cuando tú tienes una relación cercana con Dios, así que eso es súper importante. En Mateo 15, 25 al 28, dice así, porque Dios siempre puede que responda rápido,
pero Él también quiere que nuestra fe acrecente. Entonces así dice. Del 25 al 28, entonces habíamos leído. Entonces ella vino y se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, socórreme. Él contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Entonces ella dijo, sí, Señor, pero aún así los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que bueno, ese fue el resultado de esa fe de esa mujer que estaba tan desesperada. Entonces Dios puede responder también rápido, y si no lo hace tan rápido es porque Él quiere que tú acrecientes esa fe que estás pidiendo, que tú te fortalezcas, que ejercites ese músculo de la fe. Así que tú también puedes, en ese tiempo, como estábamos hablando ahorita, de espera, fortalecer ese músculo para que ese milagro venga rápido. Él quiere también probar nuestro corazón en momentos de crisis. Cuando estamos en momentos de crisis, a veces hay algo de rebeldía, de queja, de tristeza. Nos quejamos, decimos esto no puede ser, ¿por qué me está pasando a mí, Dios? ¿Por qué yo soy tan de malas? ¿Por qué todo me sale mal? Dios también prueba esos momentos cuando nosotros estamos así, nos quiere probar y saber qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Así que por favor, ten mucho cuidado. No aceptes que tu corazón se rebeldice y que empiece a decir cosas que no son y que tú puedas ofender a Dios. Simplemente tú humíllate, tú dile al Señor que Él sabe lo que está haciendo y que te provea la fe que tú necesitas y las herramientas para poder salir adelante de ese proceso. ¿Quiere ver esa actitud? Y también esa va a ser también a lo mejor tu actitud en lo que está retardando ese tiempo de bendición o de respuesta. Así que es muy importante. Por eso lo digo, siempre cuidar lo que tenemos en nuestro corazón, lo que estamos pensando, lo que estamos hablando. También es muy importante alejarse de las personas que de repente tienen mucha queja, que les falta la fe, que les falta el dominio propio. Entonces, muchas veces cuando tenemos una buena fe, eso no nos afecta tanto, pero cuando nuestra fe es frágil o cuando estamos pasando por un momento de dificultad, es importante también rodearnos de personas de fe, de personas que puedan orar con nosotros, que puedan orar por nosotros, que te den un buen consejo en un momento complicado de la vida. Entonces es muy importante. Bueno, tu fe es el motor del milagro. Entonces, si tú no tienes esa fe, no va a haber nunca un milagro. Así que tú tienes que fortalecer la fe. Mi fe es la que me permite llegar a nuevos avances especiales. O sea que si hoy tienes este reto de la fe que es pequeñito, mañana a lo mejor tengas un reto más grande, pero Dios te va a dotar para que tengas un avance especial. La fe es la que me permite vivir esta vida de una manera absolutamente diferente, porque nosotros ya no vemos la fe igual como, o los problemas o las situaciones igual como las veíamos antes. Ahora vemos esos desafíos de una manera diferente desde este camino de la fe, porque sabemos que todo ayuda para bien a los que aman al Señor y sabemos que Dios siempre puede desarrollar un milagro cuando menos lo esperamos. Así que es maravilloso vivir ese proceso o vivir la vida desde la manera de la fe. Eh, Solo por el hecho de tener un constante contacto con Dios, eso lo hace diferente también. La fe te lleva a vivir una victoria aún sobre las adversidades, aún cuando tú todo lo ves, que está pasando cosas malas, que cada vez se enreda más, que se pone más oscuro. Dios tiene el control absoluto y te va a dar la victoria. La fe es un adelanto del cielo aquí en la tierra porque realmente es una herramienta tan poderosa que si nosotros entendiéramos realmente cómo tiene el poder la fe, créanme que viviríamos de una manera absolutamente diferente. La fe es la que me lleva a conocer una dimensión diferente de Dios, porque Él es el que me hace ver su mano poderosa. Él es el que me hace ver por medio de la fe todas las cosas que tú puedes hacer aquí en la tierra con la ayuda de Él. Entonces, eso me lleva a una dimensión absolutamente espiritual, a una dimensión absolutamente divina, a una dimensión sobrenatural. Y tú puedes vivir de una manera sobrenatural aquí en la tierra. Así que somos llamados a vivir de esa manera. Así es para que te animes también a desarrollar esa fe. La fe me lleva a
conocer más el corazón de Dios. Me lleva a conocer más el corazón de Dios. ¿Por qué razón? Porque resulta que sé que Él siempre tiene planes de bienestar para mí y que siempre ese desafío que tenemos es basado en el amor. Entonces Él siempre quiere que estemos bien y que nosotros usemos la fe para que podamos subsistir o para que podamos vivir de manera diferente es mientras estamos aquí en la tierra. Entonces, espero que con esta enseñanza hayas tenido como los puntos importantes para que tú puedas animarte a desarrollar esa fe, para que empieces a recibir milagros, para que empieces a contar testimonios a otras personas. Si piensas que tu fe es frágil, si piensas que tu fe es muy chiquitita, pídela al Señor. Siempre, siempre hay una solución en las manos de Dios. Así que bueno, les agradezco mucho por este tiempo que han estado aquí conmigo. El estreno de esta enseñanza pues será esta noche, ya siempre lo he comentado, que siempre es grabado unas horas antes. Sé que allí en América hasta ahora se están levantando, aquí ya son las 2, van a ser las 3 de la tarde, así que bueno, yo espero de todo corazón que esta enseñanza cale hasta lo más profundo de ustedes y que puedan ponerlo en práctica y que se atrevan a vivir en otra dimensión, en una dimensión diferente que va más allá de lo natural. Es parte de la divinidad, es parte del regalo que Dios nos ha dado. Cuando se fue de acá, de que cuando Jesús se fue de la tierra, se fue el regalo que nos dejó el Espíritu Santo, la fe y todas estas herramientas para que podamos hacer uso de ellas. Así que bueno, si ustedes me pueden acompañar en oración para despedir este momento, para darle gracias a Dios por todo lo bueno que vamos a recibir, por todo lo maravilloso que ha pasado desde el día de hoy, cuando tú has decidido tomar este nuevo camino de la fe. Vamos a darle gracias al Señor. Padre de la gloria, Señor amado, gracias porque tú has estado presente aquí conmigo y con nosotros, Señor, con todas estas personas que han escuchado esta enseñanza. Señor amado, gracias porque estas personas han tomado el desafío, Señor, de creer en ti, de creer, Padre Santo, que tú eres real, que podemos vivir en otra dimensión sobrenatural, aún viviendo en este cuerpo, en esta carne, Señor, y también en esta tierra. Señor, aunque sabemos que no pertenecemos aquí, tú nos das todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos estar vinculados contigo, Señor, de manera espiritual a lo largo del día, aun cuando descansamos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, porque tú, Señor, conoces nuestra necesidad, porque tú conoces, Señor amado, la manera en que te amamos, Señor, y cómo necesitamos ser perfeccionados en nuestra fe. Señor, gracias porque hoy recibimos ese don, Señor, porque recibimos, Padre Santo, todo lo que tú nos quieres dar, Señor, por medio de la fe. Gracias porque tú nos enseñas a vivir una manera diferente de la fe, Señor, porque tú nos ayudas a sembrar esa semilla de la fe en nuestro corazón, una semilla que sea incorruptible, Señor, una semilla que no se pueda quebrar tan fácil, Padre Santo, porque es la semilla que tú vas a abonar cada día, Señor, y porque tú vas a permitir que ese jardín florezca y llegue, Señor, a ser grande, Padre Santo, así como es la semilla de mostaza que se convierte en un gran árbol, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú has sido tan bueno con nosotros y quieres que cada día nos acerquemos más a ti, Señor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la alegría, Señor, y cuando todo está saliendo bien, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sensible para ti, a escucharte, a no dejarnos llevar por nuestra humanidad, por nuestro rencor, por nuestra rebeldía, Señor, sino que podamos cada día tener un oído sensible para ti, Padre Santo. Gracias porque tú conquistas nuestro corazón, Señor. Hoy yo te pido, Padre Santo, por la vida de aquella persona, Señor, que está enferma, que tiene una necesidad de una sanidad, Señor, en su vida, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú con tu mano sanadora te acerques a ellos, Señor, y tú puedas sanar sus dolencias, tú puedas sanar su enfermedad, Señor. Yo te pido, Señor, Padre Santo, y te doy gracias, Señor, por el milagro que estás haciendo por Luisito, Señor, mi suegro, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, si lo tienes con vida, es porque estás cumpliendo un propósito. Señor, gracias, porque sé que en ese momento lo están interviniendo, Señor, en una cirugía, Padre, pero yo sé que tú estás allí en esa sala, Señor, acompañándolo. Tú estás allí en esa sala, Señor, dirigiendo, Señor, las manos de todas las personas que están implicadas, del médico, del anestesista, de las enfermeras. Señor, yo te pido que bendigas esas manos, Señor, porque son herramientas de sanidad, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por mi amiga,
que tiene problemas, Señor, en su corazón. Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú sanes, Señor, que ella pueda experimentar un milagro. Señor, tú sabes que ella está decidida, Señor, a acrecentar tu fe, que ella está decidida a creer en ti, Señor. Padre Santo, yo te pido que ella también pueda recibir un milagro de salud. Señor, y aquellas personas, Señor, que están recibiendo un milagro específico, en este momento yo te doy gracias porque yo sé que ellos van a poder ver que no viene de la humanidad de ellos, sino que es un milagro tuyo, Señor. También te pido, Padre Santo, por aquellos que están esperando, Señor, un milagro de índole económico, familiar, que tengan problemas, que tienen matrimonios en crisis, Señor, que tienes un hijo que es rebelde, Señor, que tienen un problema con su jefe, Señor, o que piensa que los van a despedir. Señor, yo te pido, Padre Santo, que ellos puedan creer en ti, Señor, y que la bendición no proviene de nada natural, sino que tú usas, Señor, todo lo que tenemos a nuestro alrededor para bendición nuestra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú acompañas a cada persona, Señor, que necesita tu fe, porque tú, Señor, acrecentas esa fe que cada uno necesitamos en el día a día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestra compañía, porque tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, así como pasó con la mujer cananea, Señor, que clamó a ti y tú la escuchaste, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos los beneficios de la cruz, porque somos sanos, porque somos salvos, porque son perdonados nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre Santo, en este momento, Señor. Dejamos aquí este tiempo, Señor, pero no nos queremos alejar de tu presencia. Señor, yo te pido que a lo largo del día y de los días tú sigas hablando en nuestro corazón, Señor. En tu nombre, amén y amén. Bueno, pues ya sí quedamos despedidos, dando gracias a Dios por este tiempo. Por favor, si ustedes saben que si hay alguien que está pasando por un momento de crisis, de dificultad en su fe, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna necesidad, por favor, no dejen de compartir esta palabra para que también esta persona pueda recibir la bendición. Así que me despido de ustedes, les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.